La negación de Pedro. Conteniendo a duras penas sus lágrimas y su tristeza, Pedro se había acercado a la lumbre del atrio, silencioso y ensimismado, pero entre los que alardeaban de su mal trato hacia Jesús y contaban sus gestas, su silencio y su tristeza lo hacían sospechoso. La portera se acercó al fuego escuchando las conversaciones, y entonces, mirando a Pedro abiertamente, le dijo: «Tú estabas también con Jesús el Galileo». Pedro, asustado, temiendo ser maltratado por aquellos hombres groseros, respondió: «Mujer, yo no lo conozco, no sé por qué dices eso». Entonces se levantó y, queriendo apartarse de aquella compañía, se dirigió hacia el patio. En ese momento el gallo cantaba en la ciudad. No recuerdo haberlo oído, pero me parece que así fue. Cuando Pedro se iba, otra criada lo miró y dijo a los que estaban cerca: «Este estaba también con Jesús de Nazaret». Y los que habían junto a ella dijeron también: «Es cierto, ¿no eres tú uno de sus discípulos?». Pedro, cada vez más alarmado, replicó de nuevo y dijo: «Yo no era su discípulo, no conozco a ese hombre». Atravesando el primer patio, llegó al patio exterior, lloraba, y su angustia y su pena eran tan grandes que apenas se acordaba de lo que acababa de decir. En el patio exterior había mucha gente. Algunos se habían subido sobre la tapia para oír algo. Había allí también algunos amigos y discípulos de Jesús, a quienes la inquietud había hecho salir de las cavernas de Ginón. Se acercaron a Pedro y le hicieron preguntas, pero éste estaba tan agitado que les aconsejó en pocas palabras que se retirasen, porque corrían peligro. Enseguida se alejó de ellos, y ellos se fueron a su vez para volver a sus refugios. Eran 16, y entre ellos reconocí a Bartolomé, Natanael, Saturnino, Judas Barnabás, Simeón, que fue después obispo de Jerusalén, Zaqueo y Manahem, el ciego de nacimiento curado por Jesús. Pero no podía hallar reposo, y su amor a Jesús lo llevó de nuevo al patio interior que rodeaba el edificio. Lo dejaban entrar porque José de Arimatea y Nicodemo lo habían introducido al principio. No entró en el atrio, sino que torció a la derecha y entró en la sala ovalada de detrás del tribunal, en donde la chusma paseaba a Jesús en medio del griterío. Pedro se acercó tímidamente y, aunque vio que lo observaban como a un hombre sospechoso, no pudo evitar mezclarse con la gente que se agolpaba a la puerta para mirar. Jesús llevaba su corona de paja sobre la cabeza y miró a Pedro con tal tristeza y severidad que a éste se le partió el corazón, pero no había superado su miedo, y como oía decir a algunos: «¿Quién es este hombre?», se volvió perturbado al patio. Como allí también lo observaban, se acercó a la lumbre del atrio y se sentó un rato junto al fuego. Pero algunas personas que habían observado su agitación se pusieron a hablarle de Jesús en términos injuriosos. Una de ellas le dijo: «Tú eres también uno de sus partidarios, eres Galileo, tu acento te delata». Cuando Pedro procuraba retirarse, un hermano de Malco, acercándose, le dijo: «¿No eres tú el que estaba con ellos en el huerto de los olivos, el que le ha cortado la oreja a mi hermano?». Pedro, casi enloquecido de terror, empezó a balbucear, jurando que no conocía a aquel hombre, y se fue corriendo del atrio al patio interior. Entonces el gallo cantó de nuevo, y Jesús, que en ese momento era conducido a la prisión a través del patio, volvió a mirar a su apóstol con pena y compasión. Esa mirada le llegó a Pedro hasta lo más hondo, y recordó entonces las palabras de Jesús: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces». Había olvidado sus promesas de morir antes que negarlo, y había olvidado sus advertencias, pero cuando Jesús lo miró, sintió cuán enorme era su culpa y su corazón se consumió de tristeza. Había negado a su maestro cuando estaba siendo ultrajado,
cuando había sido entregado a jueces inicuos, mientras sufría en silencio y con paciencia todos sus tormentos. Abatido por el arrepentimiento, volvió al patio exterior con la cabeza cubierta, llorando amargamente. Ya no temía que le interpelaran. En esos momentos hubiera dicho a todo el mundo quién y cuán culpable era. Quien en medio de tantos peligros, de la aflicción, la angustia, entregado a una lucha tan violenta entre el amor y el miedo, exhausto, asediado por el miedo y una pena enloquecedora, con una naturaleza ardiente y sencilla como la de Pedro, se atreve a decir que hubiese sido más fuerte que él? Nuestro Señor lo dejó abandonado a sus propias fuerzas, y Pedro fue débil, como todos los que olvidan sus palabras. Velad y orad para que no caigáis en la tentación.